¿A qué se atiene la Iglesia Católica en este momento? Siempre cuando un papa concluye su papado, lo que tradicionalmente se da es una lucha de los grupos internos de la Iglesia para que su posición sea la que mayor cuota de poder ocupe para la próxima administración. Dígase que aquellos que tienen algún punto en común se alían con la idea de que sea lo más viable la norma en la Iglesia, esa corriente. Porque el Papa, el pontífice, tiene un peso importante, hay una especie de centralismo alrededor de él y por tanto las decisiones del Papa tienen alcance en toda la visión de la Iglesia Católica. No así en otras religiones donde hay un consejo que quizás es un poco más balanceado, que genera una menor transformación en la manera de ser, pero bueno, eso se da en la Iglesia Católica. La Iglesia es un ente que además de espiritual, además de religioso, es un ente político y que no está abstracto de las situaciones que ocurren en el mundo. Hoy en el mundo hay una guerra ideológica que forma parte de la hilera de contradicciones que se dan en una transformación de un nuevo orden mundial. Y cuando se habla de un nuevo orden mundial, no se habla de otra cosa que el cambio de las cabezas de las principales hegemonías frente a elementos nuevos que surgen en el ambiente que permiten o inducen algún grado de transformación. No estamos hablando de que aquí va a llegar la suplantación de no sé qué, no. Cuando se habla de nuevo orden mundial, se habla de un modelo, de una ruptura del modelo existente hasta el punto en que se habla de ese tema. Ya la historia ha tenido eso en múltiples ocasiones. De hecho, la Iglesia Católica se fortalece de una ruptura y del establecimiento de un nuevo orden mundial. Cuando Cristóbal Colón llega a las Américas, que en ese momento no eran las Américas, Cristóbal Colón es la apertura de un nuevo orden mundial que se consolida con la caída del Segundo Imperio Romano. Porque a partir de ahí la hegemonía de la Iglesia Católica se dispersa, o más que se dispersa, se esparce por todo el mundo y se consolida como la religión de mayor peso, porque las religiones se alimentan de la cantidad de feligresía y el peso, la incidencia de esa feligresía en el resto del mundo. Bueno, a partir de ahí inicia una jornada de expansión, y fíjense qué contradicción, en muchos casos aliadas al Estado, en otros casos contra el Estado. Esa jornada de expansión que tuvo la Iglesia Católica fue la que dio pie a que esa nueva masa humana de población, que aunque era políticamente insignificante, pero que estaba ahí, que era América, tuviese como punto de partida la religión católica. Y por ende, todo lo que de ahí floreciera era ganancia para la propia Iglesia. ¿Qué ocurre? En el tiempo eso sigue fortaleciéndose. Eso sigue fortaleciéndose. Y desde entonces hasta nuestros días, los únicos establecimientos de nuevos órdenes mundiales han ido acompañados de la Iglesia. Eso ha cambiado desde finales de los 90 hasta principios de este siglo que vivimos. Porque el Islam ha considerado o ha tenido un crecimiento considerable y la población anglicana o protestante también ha tenido, sobre todo en las Américas, un crecimiento importante. Eso no ha reducido la población católica, pero sí ha expandido las otras
y ha comenzado a relegar el catolicismo y a pasar ya a la cabeza, sí, pero de la segunda mayoría. Porque el Islam es la religión más practicada del mundo hoy. El Islam, con el mismo impulso que ha tenido Asia, el mundo árabe ha sido la religión, o es hoy la religión más practicada del mundo. Entonces, cuando usted analiza eso, se da cuenta de que la iglesia tiene que moverse. Y ese movimiento de la iglesia llega en un contexto en que hay en esencia 4 polos que luchan entre sí por la hegemonía del mundo. Estados Unidos, por un lado. China, por otro lado. Rusia, por otro lado. Europa presente, y usted podría agregar un quinto, que es una colecturía de los países del mundo árabe que cada vez tienen más dinero, logran más inversiones y que aunque su incidencia política no es determinante todavía, pero su incidencia económica es cada vez mayor y la política se rige en esencia por la economía. Entonces, ahí eso genera una disputa ideológica también, porque las sociedades se comportan conforme a lo que eso establece. Y aunque la Iglesia Católica tiene la ventaja de que al menos 3 de las cabezas de esos liderazgos son conservadores, me refiero a Putin, a Donald Trump y a la propia China, porque aunque China esté cimentado en un proceso económico de expansión y que provenga de un pensamiento revolucionario, pero socialmente el estatus de China hoy es un estatus conservador. Es un estatus conservador. Y de hecho el Papa Francisco abrió la compuerta para que la iglesia pueda crecer en China, cuando acordó el establecimiento, el nombramiento de obispos, que era algo complejo por la propia naturaleza del Partido Comunista de China. Eso fue un paso de avance. Entonces, cuando hablamos de este tema, estamos hablando de que, ¿qué necesita la iglesia? Bueno, el contexto de hoy habla de que la iglesia muy probablemente requiera de gente con la capacidad de diálogo, sin radicalismos, pero un poco más dirigido a la derecha de lo que estaba el Papa Francisco. Porque la iglesia necesita ese balance. La iglesia como cualquier nación, usted mira, bueno, pero la iglesia no es una nación. Y cuando usted lo analiza dentro del contexto de Estado, clasifica como Estado, pero no tiene valor político como Estado, más allá de lo que significa la propia presencia. Es decir, el valor político del Estado Vaticano se lo incorpora el propio peso de la iglesia, que es otra cosa, son 2 conceptos diferentes. Entonces, en esa relación, a mí me parece que la iglesia requiere personas que puedan, sin radicalismos, acercarse un poco más a lo que el mundo indica hoy. Sin posiciones absolutas, nivelar un poco lo que sirvió de avanzada, que yo creo que sirvió el paso del Papa Francisco, porque la iglesia con ello se pudo actualizar un poco. Ahora, la visión del Papa Francisco quizás era o terminó siendo más acelerada de lo que se necesitaba en ese momento. O quizás fue lo justo, solo que ahora necesita de un balance, no para revertir lo logrado, sino para nivelar lo futuro. Porque a mí me parece que lo logrado por el Papa Francisco, en el sentido amplio de la palabra, lo necesitaba la iglesia. Ocurre algo similar con lo que en su momento plasmó Barack Obama. Yo soy un crítico de Barack Obama. Digo que fue un presidente popular, pero un presidente que terminó no conveniéndole al mundo. Bueno, para mí el propósito inicial de Barack Obama y su ejecución fue la correcta. Ahora, el segundo periodo, ya con
ya habiendo logrado enderezar la vara, lo que hizo fue girarla más a la izquierda de lo que debía. Y en ese giro a la izquierda más de lo que debía, pues evidentemente de lo que estamos hablando es de que generó distorsiones que son visibles, que son notables, y esa agenda woke que llegó, esa desestabilización y cuestionamiento a muchos valores fundamentales del propio ser humano, terminó por hacer daño, y le hizo daño a Estados Unidos propiamente. Entonces me parece que la Iglesia debe cuidarse de que ocurra algo similar, porque seguir alando la vara hacia la izquierda podría hacerle perder mucho espacio a la Iglesia Católica. Es más, creo que podría hasta generar un cisma en la propia Iglesia Católica que termine por afectarla en un momento tan débil como este y con tantas amenazas a la vez como representa el propio Islam radical, porque el Islam en sí mismo no es negativo, el Islam radical, y estos cambios en los órdenes mundiales que se están estableciendo y que están aplicándose casi listos ya al momento de este comentario.